Yo creo que soy un escritor cervantino, me considero tal, quizás es una presunción, por el simple hecho de que uso la lengua castellana, empleo la lengua castellana. Yo conozco bien otras lenguas, el francés, el inglés, el italiano, pero solo puedo escribir en español por el simple hecho de que solo sueño en español. Y solo puedo hacer el amor en español, lo cual a veces me ha conducido a situaciones ambiguas, difíciles, y solo sé insultar en español, lo cual es muy importante. Para mí decir son of a bitch no quiere decir nada, va faire foutre tampoco, pero si me dicen hijo de la chingada me enojo mucho. Carlos Fuentes, el escritor comprometido con el lenguaje, es un trotamundos. Ha recorrido ciudades y mares de los 5 continentes, pero su corazón está en México, aquel país que aprendió a querer, a respetar y a defender desde lejos. Carlos Fuentes es quien trae a la memoria la historia olvidada de su país, del pasado maya y azteca, del presente pobre y mestizo. Las voces acalladas por siglos de dominación renacen en las páginas de sus libros. Quizás parezca una paradoja del destino. Carlos Fuentes, el escritor más representativo del México contemporáneo, nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Es que la carrera diplomática de su padre, Rafael Fuentes, lo había llevado a ese país junto a su esposa, Berta Macías Rivas. De todas formas, el niño muy pronto adquirió la nacionalidad mexicana. Tolstoy dice que solo las familias infelices son interesantes. Entonces yo debo haber pertenecido a una familia muy poco interesante, porque realmente formamos una unidad muy comprensiva, inteligente. El hecho de que mi padre era diplomático y había que cambiar constantemente de país, de lengua, de escuela, pues nos unía todavía más. La familia Fuentes vivió en diferentes lugares de América Latina, hasta establecerse finalmente en Río de Janeiro, Brasil. En esa hermosa ciudad, y con apenas 3 años, Carlos tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Reyes, uno de los más grandes escritores de México. Yo siempre hago la broma de que aprendí literatura sentado en las rodillas de Alfonso Reyes, porque cuando mi padre era consejero de la embajada en Río de Janeiro, Reyes era el embajador de México. De manera que la mujer de Reyes me cuidaba mucho, mi madre era muy joven, inexperta en ese momento, y teníamos una amistad muy cercana con don Alfonso y Manuelita. Entre 1934 y 1940, la familia Fuentes se instaló en Washington. Allí Carlos aprendió inglés y comenzó a interesarse en las relaciones entre Estados Unidos y México, una preocupación que mantendría toda su vida. México era gobernado entonces por Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes más progresistas de la historia mexicana. El padre de Carlos Fuentes es creo que el consejero de la embajada mexicana en Washington. Hay que decir que eran tiempos muy aciagos. Era el tiempo de la expropiación petrolera mexicana, el tiempo en que México decide expropiar su petróleo y nacionalizarlo. Y fue un enfrentamiento antes de la Segunda Guerra Mundial de frente con Washington. Cuando se nacionalizó el petróleo, nosotros estábamos en Washington, en la Embajada de México, y esto fue el año 38. El general Cárdenas, el presidente de México, mandó expropiar el petróleo por un desacato a la Suprema Corte de parte de las compañías petroleras. Yo era un niño muy popular en la escuela donde estaba en la capital americana, me querían mucho, participaba yo en las fiestas, en las representaciones teatrales, etc. Ese día todo el mundo me dio la espalda. Había enormes titulares en los periódicos americanos diciendo: los comunistas mexicanos se roban nuestro petróleo, los rojos en México hicieron tal cosa. De repente me convertí en un apestado. Queriendo yo mucho a mis amigos de la escuela, pues fue una reacción que me dijo algo muy importante: tú eres mexicano, no lo olvides. El sentimiento de ser mexicano no provenía de las repetidas veces que Carlos Fuentes debió disfrazarse de charro en las fiestas diplomáticas. Su familia mantenía vivas las costumbres de su país.
hablaban siempre en español y escuchaban canciones populares mexicanas. Por otra parte, Carlos Fuentes pasaba las vacaciones en México. En esas temporadas mexicanas vivía con mis abuelas. Las abuelas se peleaban por tenerme y yo alternaba con ellas. Y yo creo que la mitad de lo que sé sobre México, costumbres, lengua, vida, se lo debo a ellas. Porque yo siempre he insistido, no hay mejores novelistas en el mundo que las abuelitas. Saben todo, lo recuerdan todo, son chismosas, imaginativas, dicen los que los papás no se atreven a decir, ellas sí lo dicen. En 1940, Carlos Fuentes partió a Chile junto a su familia. Allí descubrió la poesía de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, quien años más tarde sería su amigo. Pero en Chile descubrí una cosa, yendo a las manifestaciones de izquierda del Frente Popular en el Teatro Caupolicán de Santiago, y era que ahí estaban Pablo Neruda, ahí estaba Gabriela Mistral. De manera que la poesía y la política se asociaron muy fuerte para mí ahí, y en español, que era lo importante, ¿no? En lengua castellana. 3 años más tarde recaló en Argentina, a los pocos días de la asunción al poder del dictador Edelmiro Farrell. El futuro presidente Juan Domingo Perón era entonces secretario de Trabajo. Nadie conoce mejor su realidad y la realidad que lo circunda como un adolescente, porque todo lo cuestiona y todo lo pregunta. Fuentes entra a la Argentina con una devoción que le dura hasta ahora. Llega a Buenos Aires y se sienta en su casa y lo describe y dice el obelisco, parece que nació en Buenos Aires. Eso es lo sensacional. Entonces los papás no quisieron que estuviera sometido a la educación fascista, ¿no? Y entonces le dieron, ahora sí que plena libertad. Y entonces Fuentes vive, él lo cuenta, una adolescencia muy libre, ¿no? Muy erótica también, aprende muy pronto a relacionarse con el sexo opuesto y aprende lo que es vivir en Buenos Aires y se enamora de Buenos Aires. Con sus 15 años, Carlos Fuentes se dedicó a recorrer Buenos Aires, descubrir la literatura de Jorge Luis Borges y realizar sus primeros escritos. En el edificio ubicado en la coqueta esquina de Callao y Quintana, viviría sus primeras experiencias amorosas. Y bueno, luego descubrí que tenía una hermosa vecina. Me doblaba la edad, pero a los 15 años, ¿quién no nos dobla la edad? Y me gustaba mucho. Era toda ella platinada, parecía de plata, los ojos, el pelo, todo. Y decía, ¿cómo me acerco a esta mujer? Entonces adquirí un ejemplar de la revista Sintonía. De manera que subí con la revista Sintonía en la mano y toqué la puerta, la abrió ella. Le dije, perdone que la moleste, pero quiero saber qué papel interpreta hoy por la radio Eva Duarte. ¿Es Juana de Arco o Madame du Barry? Y me dijo, es Madame du Barry, que es menos santa, pero más entretenida. Pasa. En 1944, Carlos Fuentes se instaló definitivamente en su país, México, que ejercía en él una atracción cada vez más poderosa. Entonces, Fuentes siempre tuvo la posibilidad de pensar en sí mismo como mexicano y como alguien que a veces está lejos de México, ¿no? Si nosotros vemos las ventajas que tuvo esto, bueno, le dio una perspectiva, ¿no? Le dio una interiorización, pero también un alejamiento, y al mismo tiempo le dio sus grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es México? ¿Cuál es mi origen? ¿Hacia dónde se dirige México? Y estas serían las grandes preguntas de Fuentes, ¿no? México, en cierta forma, para mí había sido una ilusión, un país al que había que defender. Era el país de la revolución, de la expropiación petrolera, de la posición antifascista durante el ascenso de Hitler y Mussolini, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora me encontraba viviendo realmente en México con chicos de mi edad, 16, 17 años, en una escuela mexicana, enfrentándome realmente a la vida cotidiana del país, a su misterio perenne, a sus verdades diáfanas y a sus muy oscuros secretos también. Carlos Fuentes concluyó sus estudios secundarios en el Colegio México, mientras se definía claramente su vocación literaria. Estaba yo escribiendo desde muy jovencito. A los 7 años de edad hacía yo una revista dibujada con lápiz en Washington. A los 11 años empecé a publicar en revistas de Chile, escolares y del Instituto Nacional.
A los 17 años, en un concurso literario de la escuela en la que estudiaba, gané los 3 primeros premios, con lo cual decidí la vocación política de muchos amigos míos que se creían escritores y dijeron, nos rendimos, nos vamos a la política mejor. Pero era un dandy, siempre lo fue, tenía trajes de lino blanco cuando nadie los tenía, y era una gente que sí, creo que siempre le gustaron muchísimo las mujeres, pero creo que lo que más le ha gustado toda la vida es la escritura, es escribir, la literatura. Sin embargo, ni sus amigos ni su familia veían en la escritura una forma apropiada de ganarse la vida. Diversas presiones lo llevaron a ingresar poco después en la carrera de leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces, pues, estudia Derecho, y luego va un tiempo a la Escuela de Altos Estudios a Ginebra, estudia algo allá. Obviamente, pues le permite empezar a conocer, conviviendo en otro país, la cultura, la lengua, lo que es estar allá. A su regreso de Suiza, Carlos Fuentes encontró su grupo de pertenencia en la llamada Generación de Medio Siglo. Para difundir sus ideas, el grupo creó la revista Medio Siglo. Muchos de ellos se dedicarían más tarde a las letras y a la política. La generación del medio siglo es un grupo que se fue formando en torno de inquietudes intelectuales y políticas que teníamos muchos jóvenes en aquella época. El 5 de diciembre de 1954, una pequeña nota en el suplemento cultural de novedades anunciaba la reciente aparición del primer libro de Carlos Fuentes. Cuando Fuentes empieza en 1954 con Los Días Enmascarados, él llega, digamos, a la literatura en el terreno de la imaginación, en el terreno de lo imaginativo. Son cuentos fantásticos o maravillosos o de ciencia ficción. Y esto nos habla de un lector joven, muy formado, leyendo pues toda esa literatura como Edgar Allan Poe, Stevenson. Es obvio que leyó a Robinson Crusoe. Fue en la colección Los Presentes, que dirigía Juan José Arreola, el escritor. Y es un libro que, para mi sorpresa, se vendió muy bien, se agotó en la Feria del Libro y ya pues marcó un poco mi destino. A mediados de la década del 50, Carlos Fuentes se acercó al mayor poeta mexicano del siglo XX, Octavio Paz. Ya era una gente que tenía, por ejemplo, una pasión enorme por Octavio Paz. Yo conocí a Octavio Paz en casa de Carlos Fuentes, le daba grandes fiestas, grandes recibimientos, casi se hincaba a sus pies. Era una verdadera adoración que le tenía a Octavio. En 1956, Fuentes y Paz fundaron la Revista Mexicana de Literatura, un proyecto que transformaría el panorama literario nacional. Carlos aprovechó los contactos que tenía en Estados Unidos y en Europa para armar una nueva revista que diera salida a los escritos de alto nivel de México y que al mismo tiempo acogiera las nuevas producciones en otros países, tanto latinoamericanos como en lenguas ajenas a la nuestra. Pero la relación entre Carlos Fuentes y Octavio Paz fue haciéndose cada vez más complicada, porque Fuentes es muy crítico de las cortesanías. A Fuentes no le gustan los cortesanos. Fuentes quiere tener amigos, no cortesanos. Y si me puedo permitir ser crítico con Octavio Paz, a quien admiro y respeto muchísimo como poeta y escritor, Paz exigía, con un cierto autoritarismo, una cierta sumisión. A pesar de haber publicado su primer libro, Carlos Fuentes trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores para mantenerse económicamente. En 1957, creó y dirigió el Departamento de Relaciones Culturales de la Secretaría. Ese mismo año conoció a la bella actriz Rita Macedo, favorita del cineasta español Luis Buñuel. Poco después, Carlos y Rita se casaron y se fueron a vivir a una casa en la zona rosa de la Ciudad de México. Más tarde, la pareja se muda a una hermosa casa en el barrio de San Ángel. Yo conocí a Rita Macedo, era una mujer bellísima. Era una mujer que yo creo que lo idolatraba. Yo le vi unos actos de adoración, quizá de sumisión total. Recuerdo una vez
Él vivía en San Ángel, en lo alto, y entonces él salió al pasto, se mojó los pies o se mojó los zapatos, y ella se hincó frente a él, le quitó los zapatos, le deshizo las agujetas, le cambió los zapatos. Entonces pocas mujeres hacen eso, una especie de María Magdalena, así casi limpiándole con sus cabellos los pies a Cristo, ¿no? En 1958, Fuentes había decidido abandonar definitivamente el servicio diplomático para dedicarse a la escritura. La Ciudad de México, que tanto admiraba, con sus callejuelas y sus apurados habitantes, sería escenario y protagonista de su primera novela. Carlos era un hombre que estaba en la vida de todos los días, que iba en los mercados, que comía toda la fruta, que probaba, que decía, por ejemplo, la horchata, que es una bebida sobre todo yucateca, blanca, decía que lavaba, le purificaba el alma, los intestinos, siempre estaba platicando con la gente, con los choferes de taxi, que son los mejores informadores de la tierra. Entonces, él era una gente que estaba en la vida y que la retrató, por eso es tan buena La región más transparente. La región más transparente, primera novela de Carlos Fuentes, fue publicada en 1958. La novela instauró un fuerte debate y colocó a su autor, de apenas 30 años, en el centro de la escena cultural del país. Por sus ambiciones literarias, por su gran capacidad de mostrar a la Ciudad de México, de mostrar los problemas del país, de mostrar la configuración de las nuevas clases sociales que provienen de la Revolución Mexicana. Es una novela que conmocionó a México, y por tener además una serie de riesgos técnicos experimentales en su composición, pues es una novela que lo mismo fue criticada. Con La región más transparente, pues siendo él muy joven, de repente el mundo descubrió a un autor que tenía muchísimo por decir y que daba una idea de lo que era la sociedad mexicana, una crítica de la sociedad mexicana como nunca se había hecho en la literatura contemporánea. De alguna manera está inaugurando esa literatura política. Encarnación de pluma, ciudad perro, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera, hundida ciudad. Tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Entre todas las críticas, Carlos Fuentes recibió una carta de 10 páginas, con un minucioso análisis de la novela capítulo por capítulo. La firmaba el escritor argentino Julio Cortázar. Mi querido Fuentes, yo no sé si su libro me ha hecho conocer un poco mejor a México. Me basta por el momento haberlo conocido mejor a usted y estar admirado de su talento de novelista. Luego llegué a París en el año 61 y fui a la plaza del General Beuret a buscar a Cortázar. Toqué a la puerta, me abrió la puerta un muchacho alto, desgarbado, pecoso, con manga corta, y le dije, pibe, quiero ver a tu papá. Y me dijo, soy yo. Y a partir de entonces empezó la gran amistad con Julio, que fue una amistad muy entrañable, muy cercana también a García Márquez. El afecto y la admiración por Cortázar perdurarían más allá de la muerte del escritor argentino. A fines de la década de 1950, el mundo comenzaba a sacudirse desde sus raíces. El 1 de enero de 1959, el movimiento rebelde liderado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara tomó el poder en Cuba, tras derrocar al dictador Fulgencio Batista. La revolución cubana fue vista con esperanza por muchos intelectuales latinoamericanos, entre ellos Carlos Fuentes, uno de los primeros en llegar a La Habana. Yo llegué antes que Fidel Castro a La Habana, imagínense, porque el día 2 de enero muchos mexicanos salimos a Cuba, invitados por el nuevo gobierno, y Fidel Castro venía muy lentamente desde Santiago de Cuba hasta La Habana en un jeep, con palomas que se le posaban en el hombro todo el tiempo. De manera que estuvimos en esos días muchos amigos latinoamericanos y era un esplendor, realmente la alegría, la euforia que había en ese momento en Cuba era muy contagioso.
Se iniciaba la etapa más política de la vida literaria de Carlos Fuentes, y pronto pudieron verse las consecuencias de sus actos. La simpatía hacia el nuevo orden cubano le valió la despedida de la revista Novedades, junto a algunos compañeros que fueron recibidos por el semanario Siempre. Más tarde, en 1961, el gobierno de Estados Unidos rechazó la visa a Carlos Fuentes, declarándolo extranjero indeseable. Aunque en la década del 80 se distanciaría del gobierno de Fidel Castro, en toda la obra de Carlos Fuentes puede verse un fuerte compromiso con la revolución cubana. El caso es que Carlos Fuentes también tiene una gran vocación política. Entonces, esta vocación política la ha sabido combinar con sus tareas de escritor, que siempre ha mantenido una línea de inflexión, diría yo, en donde entra por un lado la vocación literaria y por el otro lado la vocación política. En 1962, Carlos Fuentes vivió una de las experiencias más importantes de su vida, el nacimiento de su primera hija. El nacimiento de mi hija Cecilia en 1962 fue para mí un maravilloso momento musical. Yo sentí que cantaban los ángeles, por eso le puse el nombre de Cecilia, la santa de los músicos. Su nueva producción, La muerte de Artemio Cruz, lo colocaría en el centro de la escena literaria internacional. Publicada en 1962, la novela no solo utilizaba novedosas técnicas narrativas, sino que por primera vez, Carlos Fuentes realizaba una crítica a la Revolución Mexicana iniciada en 1910, así como a la clase dirigente surgida entonces. Fuentes ve en Artemio Cruz la muerte y la corrupción de la Revolución Mexicana. En el fracaso de Artemio Cruz está el fracaso de la clase política mexicana. En la corrupción de Artemio Cruz está la corrupción de la clase política mexicana. Y en las esperanzas fallidas de Artemio Cruz está también todas las esperanzas que ese movimiento revolucionario le ofreció al pueblo mexicano a lo largo de 20 o 30 años y que fueron al final nada. De pie, héroe solitario sobre el campo cercado de los muertos. De pie, héroe sin testigos. De pie, rodeado de abandono mientras la batalla se libraba fuera del pueblo, con ese latido de tambores. Con la muerte de Artemio Cruz, de pronto encuentra una serie de lineamientos, digamos, de poética, de su escritura, que curiosamente lo hacen coincidir con inquietudes, por ejemplo, de un Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros, con un García Márquez en 100 años de soledad. La muerte de Artemio Cruz pronto se convirtió en uno de los libros más difundidos de la historia mexicana dentro y fuera del país. Fue considerada la primera obra del llamado boom de la literatura latinoamericana, fenómeno que comenzó en la década de 1960. Tradición y creación se alían en la escritura de un libro. Y entonces fue lo que pasó con nosotros, que nos sentimos herederos de esa tradición, capaces de una nueva creación que en aquel momento consistía, en cierto modo, en un mandamiento interno que sentíamos de diversas maneras. García Márquez, Cortázar, Donoso, Vargas Llosa, yo, que era decir todo lo no dicho. Salíamos de una época de analfabetismo, de regímenes militares, de represión, de falta de expresión de la mayoría de las gentes, y sentimos hay que dar voz a los que no la tienen, hay que decir todo lo no dicho en nuestra historia. Con poco más de 30 años, Carlos Fuentes había publicado sus primeros libros, entre ellos la novela que lo consagraría como uno de los escritores más importantes de la actualidad, La muerte de Artemio Cruz. Ya entonces era un escritor comprometido con la realidad de su país y del continente latinoamericano. A principios de la década de 1960, Carlos Fuentes se hallaba en el centro de la escena cultural mexicana e internacional.
había publicado La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, consideradas dos de las grandes novelas del siglo XX. En 1962 publicó Aura, una obra que 4 décadas más tarde continuaría provocando polémica. A mí me parece una novela fundamental en la literatura mexicana por el manejo de la intriga. Es un hombre que de alguna manera tiene una relación con una persona que al final no se sabe si es una vieja o es una joven. Más que hablarte de la trama, es el manejo de la fantasía en la literatura lo que a mí me parece fundamental, lo que a mí me encanta. En 1964, Carlos Fuentes fue convocado para colaborar en la redacción de los diálogos de la película El Gallo de Oro, basada en una obra del escritor mexicano Juan Rulfo. ¡Mi gallito de oro ya salió del huevo! ¡Y no habrá quien se le pare enfrente en la feria de San Juan del Río! El guionista era nada más ni nada menos que el colombiano Gabriel García Márquez, quien por entonces comenzaba a escribir 100 años de soledad. Nos hicimos amigos inmediatamente, llevamos la amistad desde 1961-62, muy cercana, muy fraternal, y trabajamos muy contentos en ese guión. A veces nos enojábamos un poco con el director. La amistad con García Márquez, mía con Gabo, es como la roca de Gibraltar. Podemos discrepar en algunos asuntos políticos, tal, pero la amistad es enormemente firme. Y si uno no puede discrepar con sus amigos y seguir siendo amigos, ¿con quién, verdad? Esa es la prueba de una amistad. Esa amistad con Gabo yo creo que es una de las cosas más fuertes de mi vida. Mientras continuaba escribiendo novelas polémicas y exitosas como Zona Sagrada o Cambio de Piel, la vida de Carlos Fuentes había vuelto a ser itinerante. Pasaba sus días en México, Francia y Estados Unidos, donde enseñaba en diversas universidades. Cambio de Piel fue censurado en España después de ganar el premio Biblioteca Breve de Seix Barral por el carácter fascista, moraloide de la censura franquista de la época. Entonces se convirtió en una novela que se vendía debajo del contador en España. Felipe González me ha contado que la compró así en secreto en una tienda española, y al morir Franco pues empezó a publicarse, pero por lo pronto solo apareció en Sudamericana, en Buenos Aires y en Mortiz en México. Una novela maldita, hoy la leo y digo, ¿qué? ¿Por qué? Ya estábamos juntos, ya estábamos pegados, bailando, descubriéndonos a tientas. Una piel suave cubierta de un vello corto y dorado, una nuca tibia y escondida, los pechos libres bajo la tela, los muslos duros, apretados. ¿Te dejaron sola? En 1968 se encontraba en París cuando estalló la revuelta estudiantil, conocida como el Mayo francés, que hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle. Yo estaba en París cuando se inició la llamada Revolución de Mayo, que aparte de cualquier otro significado fue una especie de explosión de camaradería. Todo el mundo estaba enamorado de todo el mundo se abrazaba, se palmeaba, se hablaba de tú. Se rompieron las formalidades francesas, debajo de los adoquines estaba la playa, la gente se ponía flores en la cabeza, pero había algo más que el carnaval, que la fiesta. Había una decisión de ir más allá, de ir por medios festivos, alegres, reflexivos, sin embargo, a un mundo mejor que el que se vivía en ese momento. México también se hallaba convulsionado y su gran capital sería escenario de uno de los sucesos más trágicos de la historia. El 2 de octubre de 1968, 10.000 estudiantes se dieron cita en la Plaza de las Tres Culturas para protestar contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la situación económica y la falta de libertad política. La manifestación se realizó 10 días antes de que se llevaran a cabo en México los Juegos Olímpicos Internacionales. Pero el gobierno le aterró que si iban a hacerse en México los Juegos Olímpicos 12 días después, y creyeron que, bueno, la imagen pública de México a través de los estudiantes iba a ser malísima, y decidieron cortar de tajo el movimiento estudiantil. La masacre de Tlatelolco en octubre de 1968 es un evento terrible que marca con fuego la historia de México. Cuando en 68 el gobierno de Díaz Ordaz procedió a la masacre de los jóvenes
pacíficamente reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, se rompió el compacto. Profundamente conmovido, Carlos Fuentes decidió regresar a su patria luego de los sucesos de Tlatelolco. Era un momento de grandes cambios para el escritor. Por esa época se separó de Rita Macedo. A fines de 1960, Fuentes conoció a Silvia Lemus, una periodista que deseaba hacerle una entrevista. Cuando finalmente hicimos la entrevista, le hice la entrevista a Carlos Fuentes, él me dijo, ¿sabes? Presiento que esta entrevista se va a continuar toda la vida. Me vas a seguir entrevistando. Y así me siento. Lo entrevisto todo el tiempo. Este galán de galanes, este individuo saltarín que va de un lado a otro, encuentra en Silvia Lemus la estación que le permite bajar un poco el tono del ritmo, dedicarse a lo que él quería, escribir y dar clases. Carlos Fuentes se casó con Silvia Lemus en enero de 1972. En agosto del año siguiente nació en París el primer hijo de la pareja, Carlos Rafael. Poco tiempo bastó para que descubrieran que el niño sufría de hemofilia, una enfermedad hereditaria que impide la coagulación de la sangre. En 1974 nació en Washington Natasha, la tercera hija del escritor. Los dos hijos que tuvieron le dieron a Carlos un horizonte que él no había imaginado hasta entonces, aunque tuvo una hija con Rita. Y esa hija es una gran persona, una muchacha de primera. Pero Carlos y Natasha le vienen a dar a ese matrimonio una especie de puente hacia los años venideros. Ahí Carlos se enfrentó a la obligación de ser padre. Ya no era el mundo, sino era la casa. Y era el convertirse en padre, que siempre es difícil, muy difícil. El año del nacimiento de Natasha coincidió con la publicación de Terra Nostra, una importante obra en lo que se refiere a la historia y las culturas de América. 3 años más tarde, Carlos Fuentes recibió por este libro el premio de novela Rómulo Gallegos en Venezuela. Terra Nostra es sin duda la mejor novela de Carlos Fuentes, la novela del escritor maduro, una novela complicada, muy difícil de leer, una novela contra la que hay que batirse, por así decirlo. Terra Nostra es la novela que él me dedicó por primera vez. Y le tengo un gran cariño. Mis hijos habían nacido y fue el inicio de nuestra vida. La quiero mucho esa novela, pero la quiero más allá de lo que me gusta. Y me gusta muchísimo. A pesar de haber abandonado la carrera diplomática, en 1975, Carlos Fuentes aceptó el puesto de embajador en Francia. Durante su gestión abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos que huían de las dictaduras latinoamericanas y de la España de Franco. Acepté el puesto de embajador en Francia porque sentí que en ese momento había la posibilidad, la esperanza de una renovación. Y además mi padre no me hubiera perdonado que no hubiera yo aceptado esa embajada, que él siempre soñó con ser embajador en Francia. Duré 2 años nada más, entre otras cosas porque me di cuenta de que mi camino no era la burocracia ni la política, que yo me levantaba en la mañana y tenía el anhelo de sentarme a escribir, no de redactar oficios, de hacer visitas diplomáticas. 2 años más tarde, Carlos Fuentes renunció al cargo cuando el gobierno mexicano asignó la embajada de España al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la masacre de Tlatelolco. Cuando nombraron como embajador de México en España, es decir, lo nombraron a España, al presidente responsable del 68, que era Gustavo Díaz Ordaz, que los estudiantes en la calle iban marchando diciendo al pueblo de España, no le manden esa araña, al pueblo de España, no le manden esa araña. Él dijo que él renunciaba a ser embajador y no le iba a estrechar la mano ni se iba a sentar junto a un personaje como Gustavo Díaz Ordaz. Entonces dije, caramba, mandan a España al franco mexicano.
al gran asesino mexicano, pues voy a tener que mandarle una carta de felicitación, me niego a hacerlo, va a ser mi vecino además, no quiero ser su vecino, hay que renunciar. Desde los 17 años de edad, Carlos Fuentes había comenzado a idear una novela que concluyó en 1985, Gringo Viejo. Tocaba el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos, con los conflictos y los consabidos prejuicios entre sus habitantes. En 1988, el director argentino Luis Puenzo llevó al cine la novela, protagonizada por Gregory Peck y Jane Fonda. Un día llegué a casa de Carlos Fuentes y yo creí que alucinaba. Toqué, entré, como siempre entro, y estaba en bata Gregory Peck. Y dije, eso no puede ser cierto. Yo estoy alucinando. Y luego bajó Silvia y le dije, perdón, ¿es Gregory Peck? Le dijo, sí, es Gregory Peck. Está filmando Gringo Viejo. La intensa actividad literaria de Carlos Fuentes lo hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura de México en 1984 y 3 años más tarde del Premio Cervantes de Literatura. Cuando recibí el Premio Cervantes en Alcalá de Henares en 1987, pues sentí una gran satisfacción. ¿Quién no la siente? Siendo premiado con el nombre del máximo escritor de la lengua castellana. Además recibí el premio de manos de un hombre al que estimo particularmente, que es el rey Juan Carlos. La idea del tiempo es algo que siempre ha concentrado la atención del escritor mexicano. En 1994, la editorial Alfaguara comenzó a publicar La Edad del Tiempo, una obra que reuniría la totalidad de la narrativa de Carlos Fuentes, agrupada temáticamente. La Edad del Tiempo es un ciclo literario que establece Fuentes y que de alguna manera marca el rumbo de su novelística. Él se propuso La Edad del Tiempo como ciclos de su literatura y para agrupar temáticamente las novelas que ya había editado y las que iba a seguir editando. Es el concepto globalizador de mis novelas, en el que el tema general, el tema central de todo lo que he escrito, que creo que es el tiempo. Yo parto de la convicción de que ha habido tiempo sin novelas, pero nunca una novela sin tiempo. El tiempo se detuvo para Carlos Fuentes el 5 de mayo de 1999. Ese día falleció su hijo Carlos de un infarto pulmonar a los 25 años. Bueno, mi relación con mi hijo era muy intensa, era un chico de una gran inteligencia, de una gran sensibilidad, pintor, poeta, se ha publicado su libro de poemas. Él murió a los 25 años, tuvo poco tiempo para hacer las cosas, era hemofílico, cargaba con un problema de salud muy, muy grave, pues empleaba el tiempo al máximo, dormía poco, pintaba mucho, escribía muchos poemas, luchaba mucho contra su enfermedad, sin quejarse nunca, era muy admirable. Pues es el amor de mi vida, que le voy a decir, lo extraño muchísimo. Carlos fue un niño extraordinario, siempre desde que nació, con una gran personalidad, y lo deseábamos mucho. Nada deseábamos más que naciera Carlos. Definitivamente era el bebé que queríamos y estuvo con nosotros y está con nosotros. El matrimonio de Carlos Fuentes y Silvia Lemus vivió otro duro golpe el 25 de agosto de 2005. Ese día falleció Natasha, la segunda hija de la pareja. Tenía 29 años. Pocos meses antes, Silvia Lemus contaba la relación entre Natasha y su padre. Con Natasha, que es más literaria, hablan mucho de novelas que han leído al mismo tiempo o que los dos conocen muy bien. Le gusta mucho la literatura francesa a mi hija y lo discute mucho con su padre. Y es un padre, no es precisamente ese padre que está muy encima de sus hijas. Las deja en libertad y eso a ellas les gusta y ellas lo adoran. En el año 2001 se publicó En esto creo, un ensayo sobre el mundo actual y la literatura que forma parte de la vida de Carlos Fuentes. Si todas las mujeres que he querido se resumen en una sola,
la única mujer que he querido para siempre, las resume a todas las demás. Ellas son las estrellas. Silvia es la galaxia misma. 3 años más tarde, poco antes de las elecciones en Estados Unidos, apareció el libro Contra Bush. Lo escribí porque sentía una urgente necesidad de oponerme a una política tan extraordinariamente peligrosa y estúpida al mismo tiempo. La fuerza empleada estúpidamente puede ser muy, muy peligrosa. Y de alguna manera la idea era pues publicarlo para que la gente que vivía en Estados Unidos hablando español y con capacidad de votar tuviera una toma de conciencia de lo que le esperaba al mundo si George Bush volvía a ganar las elecciones, y que de alguna manera lo seguimos viendo todos los días en las noticias. Carlos Fuentes ha sido siempre un autor comprometido con la realidad de su país. Sin embargo, a través de los años, su idea de compromiso se ha ido transformando. Nosotros crecimos bajo el mandato de Jean-Paul Sartre del compromiso político. Un escritor que no se comprometía políticamente pues era casi un maldito, un apestado. Yo creo que esa época ya pasó, que se ha decantado la idea de la responsabilidad del escritor en el sentido de que el verdadero compromiso del escritor es con el lenguaje y con la imaginación. Este compromiso quedó demostrado con su presencia en el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Rosario, Argentina, en noviembre de 2004. El escritor tuvo a su cargo la apertura del Congreso. El hispanoparlante de ayer le da el verbo al hispanoparlante de hoy y este al de mañana. Descendemos del gran flujo del habla castellana creada en las dos orillas por mestizos, mulatos, indios, negros, europeos. Estas voces se oyen en América, se oyen en España, se oyen en el mundo y se oyen en castellano. Muchas gracias. Poseedor de una extraordinaria capacidad creativa, a lo largo de su carrera literaria, Carlos Fuentes incursionó en diversos géneros, como la novela policial, Con la cabeza de la hidra. Escribió obras de teatro y continuó con los cuentos, compilados en volúmenes como La frontera de cristal o Inquieta compañía. Curiosamente, tiene una capacidad de producir, una capacidad de reinventarse, que vemos que de pronto vuelve a la literatura fantástica o hace literatura de una crítica política muy, muy acerba, muy, muy lúcida. Y bueno, pues todo esto hace que por estar constantemente renaciendo, reinventándose, esté siempre en un primer plano. Está en todo, esté viviendo en Londres, esté en Washington, esté en México, hay un hecho contundente y él escribe al día siguiente en cualquier periódico, en El País, en Reforma. En Cambio 16, lees un texto de él, referente a lo que está sucediendo, su punto de vista. Entonces es una persona que tiene las antenas muy puestas y su presencia cultural y política es sustancial. Yo creo que es una de las voces más respetadas. Antes de Carlos Fuentes, todos los escritores mexicanos, o la mayoría, eran todos diplomáticos. Y eran como escritores un poco de domingo, escribían en sus ratos libres. Además, incluso el propio Alfonso Reyes, eso se los ha de haber contado Carlos Fuentes, ¿no? Que Alfonso Reyes le dijo, no seas escritor, te vas a morir de hambre. Entonces no había carrera de escritor. Él profesionalizó, hizo le abrió a la literatura mexicana una puerta que estaba totalmente cerrada para la literatura. Libros como El Naranjo, El espejo enterrado o Los 5 soles de México le valdrían por sus reminiscencias al México prehispánico un lugar privilegiado entre los escritores latinoamericanos. Yo crecí con una enorme fascinación respecto a mi país. Siempre pensé que había una veta ahí que nunca acabaría yo de explorar.
Finalmente no es muy distinto de lo que pasa con muchos novelistas. Digo, Faulkner está obsesionado con el sur de los Estados Unidos, Balzac con la Francia postrevolucionaria, Moravia con las virtudes y defectos de Roma. No es nada extraordinario, simplemente yo tengo una ciudad, tengo un país, tengo una obsesión, tengo un interés de indagar en estas realidades que no es muy distinta de la que sienten otros escritores respecto a sus sociedades. Fuentes va siempre corrigiendo, puliendo, readaptando, poniendo al día ese retrato de la Ciudad de México en todas sus obras posteriores. Ahora, tiene temas también que no solamente tienen que ver con la realidad, la sociedad y la historia de México, pero siempre vuelve, como un volver al origen, siempre vuelve a la Ciudad de México y a México. Carlos Fuentes es uno de los autores más prolíficos de nuestro tiempo. Trabajó en 8 guiones de cine y ha publicado más de 40 libros, sin contar las colaboraciones periodísticas. En sus novelas, algunas de ellas autobiográficas, ocupan un lugar importante la sensualidad y el erotismo. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Diana, la cazadora solitaria, que es una novela autobiográfica, en donde se presenta a sí mismo otra vez como personaje, viviendo una pasión erótica con una actriz, de nuevo el cine, ¿no? Y entonces vemos cómo, además, la sensualidad de los personajes va adaptándose a lo que está pasando en el mundo en términos de moral, de nueva moral, de códigos morales, y todo eso lo aborda en esta novela autobiográfica, ¿no? También la lectura es uno de los pasatiempos favoritos de Carlos Fuentes. Desde que descubrió El Quijote de la Mancha cuando tenía 18 años, cada año lo relee al llegar la Pascua. El Quijote es una obra que no se agota nunca. Yo la leo en Pascua todos los años como para renovar mi espíritu y acercarme a las fuentes de la lengua. Y sobre todo porque tengo la sensación maravillosa de que cada vez que leo El Quijote lo leo por primera vez. Desde hace más de 10 años, Carlos Fuentes ha elegido la ciudad de Londres para trabajar. Allí pasa la mitad del año junto a Silvia Lemus. Escogí vivir en Londres para poder escribir más. Mi rutina en Londres es levantarme a las 6 de la mañana, me hago mi propio desayuno, empiezo a escribir a las 7. A las 2 estoy libre para echarme una gran marcha por el cementerio, porque nunca entiendo por dónde vienen los coches en Londres, y ahí estoy a salvo. Como con mi mujer, leo 3 horas en la tarde, y a las 7 tenemos el mejor teatro del mundo, 2 teatros de ópera, muy buen cine, restaurantes, amigos, etc. Que es una vida muy equilibrada. La otra mitad del año vive en su casa del antiguo barrio de San Jerónimo, en los suburbios de su tan amada Ciudad de México. Le cuento mi vida en la Ciudad de México. Me levanto a las 9 de la mañana con una cruda, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Resaca? Una resaca terrible. Bueno, ya trabajé poco en la mañana. Me preparo para ir a un almuerzo que empieza a las 2:30 y termina a las 6, con 20 platillos picosos. Me vengo a la casa a cambiar, a darme una ducha para ir a una cena que empieza a las 10 y termina a las 3. Es muy difícil escribir así, pero sin embargo no puedo vivir sin todos los amigos que tengo aquí, sin la comida que me encanta, sin la discusión sobre la política mexicana, sin asfixiarme por la altura y la polución, sin admirarme de la gigantesca ciudad que antes era la región más transparente y hoy es un monstruo que nos está estrangulando a todos. El escritor mexicano vive colmado de actividades, posee una multitud de amigos y una cantidad igualmente generosa de libros y personajes creados por él. Carlos Fuentes es una persona de una presencia, es un gran tipo, una gran personalidad, de una agudeza, y la misma inteligencia le hace tener un sentido del humor espléndido. Él sabe que lo quiero mucho y yo cuando lo veo siento que nos queremos, sé que los dos nos queremos porque ahí está, ¿no? Él heredó de su padre un talento especial para hacerlo sentir a uno bien siempre, para ponerlo siempre a uno de buen humor y para despertarle a uno de alguna manera las mejores preguntas y los mejores sentidos de la vida más inmediata. En ese sentido, pues, es un hombre encantador, un charmeur de charmeurs.
Carlos Fuentes, el escritor comprometido con la imaginación y el lenguaje, con el México precolombino y el gigante Distrito Federal, observa la realidad. Escribe. Por medio de sus palabras hablan otros. Por medio de sus palabras vive México, el país inventado por Carlos Fuentes. Creo que la felicidad no la obtiene uno nunca plenamente. Y es bueno que así sea, porque los momentos de felicidad entonces se vuelven muy preciosos. La felicidad no puede ser un estado rutinario, banal y de costumbre. Tiene que ser algo como una luz que aparece en la noche y que tenemos que guardar como algo muy preciado, pero muy excepcional siempre. No es la regla de la vida.